pero tenemos que apoyarnos en el ultrasonido, que idealmente el hígado graso se clasifica dependiendo del grado de fibrosis que puede tener. El problema de tener hígado graso sin tener control es que con el tiempo el hígado graso nos puede dar fibrosis y se puede comportar como un hígado cirrótico por alcohol. Ajá. Va haciendo el intercambio de las células sanas por tejido cicatrizal y eso al final de cuentas significa que nos va a alterar definitivamente la función del hígado. Entonces, ese es el problema y bueno, nada más quería reforzar algunos datos porque normalmente no nos causa hepatomegalia, ¿sale? Continúa. Ok, gracias, doctora. Bueno, por último, tenemos que aparte se pueden realizar otros estudios complementarios, como son los exámenes de laboratorio. En estos podemos hacer muchos, como el solicitar la medición de glucosa e insulina en ayuno, así como la hemoglobina glucosilada en busca de si el paciente ya tiene diabetes o resistencia a la insulina. Otros también son los de ácidos y ácido úrico, también pruebas de función hepática, biometría hemática para investigar si tiene policitemia, también un perfil de lípidos en busca de si ya tiene dislipidemias, o también de electrolitos séricos, donde vamos a buscar de potasio, calcio y magnesio, y por último, también un examen general de orina. Y ya si existen otros datos clínicos que indiquen el paciente si presenta como hipotiroidismo o síndrome de Cushing, donde pues también se puede ver que hay como obesidad asociada, pues ya tendríamos que realizar aparte los correspondientes exámenes hormonales. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el tratamiento de la obesidad. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a recordar que el tratamiento va a abarcar diferentes ámbitos. Primero va a ser uno farmacológico y podemos llegar hasta uno quirúrgico. En el no farmacológico abarca una dieta hipocalórica y una actividad física aeróbica. Se recomiendan de 155 a 255 minutos por semana de ejercicio y la meta que se espera con esta parte no farmacológica es reducir de 0.5 a 1 kilogramo de peso por semana. Y del otro lado tenemos uno farmacológico, pero me falta una parte como importante, que es una terapia cognitivo-conductual. Como lo mencionó mi compañera Vanessa, cuando hacemos la historia clínica tenemos que evaluar si nuestro paciente no presenta algún trastorno alimenticio y tenemos que trabajar esta parte de terapia también para saber cuáles son como las limitantes que tendríamos para que nuestro paciente pueda llevar a cabo el tratamiento. Y bueno, con la parte de tratamiento farmacológico, la meta esperada es reducir 2 kilogramos en las primeras 4 semanas, pero por lo general este tratamiento fracasa ya que los fármacos son un poco caros o los pacientes no se pueden apegar o ven que están bajando de peso y dejan el tratamiento. Entonces luego aquí va a ocurrir un rebote, por así decirlo. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, hablando primero del no farmacológico, como le decíamos, es la dieta y la actividad física. ¿Y cuál va a ser el objetivo aquí? Pues va a ser reducir la grasa del paciente, que pierda peso. También algo súper importante es disminuir las complicaciones, porque como sabemos, la obesidad en sí es una enfermedad, pero conlleva una gran serie de enfermedades. Pues obviamente mejorar los estilos de vida del paciente, aumentar la calidad y esperanza de vida. La siguiente. Ahora, en cuanto a lo farmacológico, debemos tomar muy en cuenta que debe ser individualizado. Cada paciente, recordemos que es diferente, tiene diferentes problemas, comorbilidades, diferentes limitantes también. También tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de cada fármaco que vamos a utilizar, cuáles son los efectos secundarios y las interacciones y si estas van a afectar más al paciente o realmente lo van a ayudar. Tienen que estar siendo evaluados periódicamente para ver si las dosis se van a aumentar, disminuir o de plano el fármaco se debe retirar y no usarse a largo plazo, así ya, de que lo das y le dices adiós al paciente y no sabes ya después qué está pasando. Entonces, no, la anterior, por favor. ¿Cuándo vamos a dar un tratamiento farmacológico? Se va a emplear cuando la dieta
ya no está funcionando. El paciente está haciendo ejercicio, está llevando una dieta y ya pasaron 3 meses y no vemos ningún cambio. Que esto es difícil que suceda, pero puede haber, no sé, un daño más fisiológico que tal vez no hemos encontrado y no tiene que ver solo con esta parte de cumplir con las recomendaciones no farmacológicas. También cuando el índice de masa corporal es mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado, como vimos en obesidad, esto ya entraría como en un grado de obesidad, y o cuando ya de plano es más de 30 kilogramos por metro cuadrado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los mejores candidatos que podemos tener para recomendar un tratamiento farmacológico? Pues van a ser personas que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad arterial coronaria, apnea del sueño, hiperlipidemias, enfermedades articulares, o en general empezar a tomar en cuenta un paciente que tiene sobrepeso porque puede evolucionar a obesidad. La siguiente. Ahora ya entrando a los fármacos, en la guía de práctica clínica solamente menciona el Orlistat, pero entre 2012 y 2015 se emplearon otros medicamentos que se están utilizando en Estados Unidos y en Europa principalmente, pero en la guía solo encontré el Orlistat. Y bueno, su mecanismo de acción es inhibir a las lipasas gástricas para evitar que las grasas que entren se hidrolicen, pero esto lo que nos va a provocar es la clásica esteatorrea como efecto adverso, y también podemos presentar diarrea, flatulencias, dolor, distensión abdominal, dispepsias, pero estos efectos adversos encontré que aparecen más cuando el paciente no sigue la recomendación de una dieta. Obviamente el tratamiento farmacológico debe seguir acompañado de una dieta baja en grasas y también de actividad física. Entonces, si el paciente solamente, esto hay que aclararlo, pues, obviamente muy bien al paciente, pero si él solamente lleva a cabo estos tratamiento farmacológico y no sigue cumpliendo con la dieta, es cuando más van a aparecer los efectos adversos. Incluso se encontró que puede haber daño renal y también hay deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces va a estar contraindicado en pacientes con infecciones gastrointestinales, como es el síndrome de intestino irritable principalmente, ahí debe estar súper contraindicado. Y tomar en cuenta que puede provocar también lesiones hepáticas. Esto se encontró como últimamente y no es tan común, pero sí se ha visto en algunos pacientes. La siguiente, por favor. Ay, no cargo la imagen. ¿No cargo, Caro? Bueno, si no se las paso por WhatsApp. Sí. Dinos, y yo creo que ya la mayoría de nosotros ya sabemos de qué se trata. Bueno, O lo puedes abrir ahí, ¿no? En esa pantallita y ya te apoyas con eso. Si no, se las mando por WhatsApp ahorita que termine la exposición. Bueno, ya en la siguiente, Caro, por favor. Ya. Esta, mira. Bueno, el primero que tenemos es el bupropión con naltrexona. Estos dos fármacos se van a combinar porque por una parte tenemos al bupropión. Va a actuar sobre los receptores de dopamina y noradrenalina, que como recordemos, estos tienen que ver en el circuito de regulación del apetito y también se encuentran en el circuito de recompensa hedónica, que es cuando hay, por ejemplo, todas estas adicciones como tabaquismo y así, pero actúa a corto plazo. Entonces, la naltrexona va a actuar sobre bloquea las endorfinas que también tienen que ver en el circuito, y esto va a hacer que el efecto del bupropión sea a largo plazo. Entonces, va a estar contraindicado en embarazadas y lactantes, también en pacientes con hipertensión arterial descontrolada y con trastornos del comportamiento alimenticio. Personas que se dan atracones también está contraindicado. Y los efectos adversos van a ser realmente muy generales, como náuseas, vómito y sequedad en la boca o estreñimiento.
La siguiente, por favor. Este es otro fármaco que se comporta como un análogo de la GLP-1. Recordemos que esto también tiene que ver como en el circuito del apetito y todo esto que se da a nivel hipotalámico. Y los efectos que va a tener es que va a aumentar la saciedad. A nivel hipotalámico aumenta la saciedad. Entonces esto va a hacer que disminuya el apetito. Pero a nivel gástrico también tiene otro efecto que va a ser enlentecer el vaciamiento gástrico. Esto igual va a contribuir a que el cerebro capte como que estamos teniendo, pues sí, esto de saciedad y que no sigamos comiendo. También va a estimular la secreción de síntesis de insulina y bueno, este fármaco también se utiliza mucho para las personas con diabetes mellitus. En cuanto a los efectos adversos, igual son súper generales, que serían náuseas, vómito, estreñimiento, pero aquí sí puede ocasionar también diarrea. Y está contraindicado casi en pacientes con algún tipo de neoplasia, pero también con enfermedades de tiroides, renales o hepáticas, y también, igual que los anteriores, contraindicado en embarazadas y en lactantes. La siguiente. Y bueno, este es el como más nuevo que encontré, pero decía que, no, ese no tiene imagen. Gracias. Pero ese decía que es un fármaco que aún no se han hecho muchos estudios, porque de hecho solo se estaba utilizando, me parece que en Estados Unidos, y en Europa todavía no ha sido aprobado. Va a comportarse como un inhibidor de la recaptación de serotonina y también de los receptores, va a interactuar con los receptores de GABA y glutamato, entonces nos van a dar un efecto anorexigénico, pero realmente todavía no está muy estudiado y los estudios que hay no están en menores de 18 años. Bueno, la mayoría de fármacos se recomiendan en mayores de 18, pero específicamente dice que no se recomienda en adolescentes. Y eso, no, nos falta el tratamiento quirúrgico. Ahora, otra parte ya es el tratamiento quirúrgico. El más conocido pues es la cirugía bariátrica y vamos a tener diferentes tipos de cirugía bariátrica. Hay dos, o sea, bueno, tiene como dos objetivos. Uno es restrictivo y el otro es malabsortivo. El restrictivo se trata de hacer como la estructura que sería el estómago más pequeño para que pase menos cantidad de alimento y se puedan absorber menos cantidad de nutrientes, y también esto ayude al hipotálamo a sentir esta, ¿cómo se dice? Sensación de saciedad. Y el otro es el malabsortivo. Aquí tiene que ver más con la primera porción del intestino delgado, que se va a conectar con el estómago. Entonces tenemos tres. El primero, el que está más del lado izquierdo, es la banda gástrica ajustable. Es restrictivo. Lo que se hace es que el estómago se le pone como esta cinta y se puede hacer más chiquito, entonces va a transcurrir menos cantidad de alimento. El siguiente es muy conocido, que es el bypass gastroyeyunal. Aquí, como vemos, se conecta el yeyuno, luego con el estómago, dejando de un lado el intestino delgado, la primera porción del intestino delgado. Entonces, va a ser restrictivo y malabsortivo porque ya tiene que ver más con el intestino delgado. Y la otra es la gastroplastía vertical. Aquí se va a hacer un corte vertical del estómago, igual para disminuirlo en tamaño. Entonces, solo sería restrictivo. La siguiente. Pero bueno, no todas las personas son candidatos a este tipo de cirugías. Entonces, aquí tenemos una serie de características que deben tener las personas para poder considerar un tratamiento quirúrgico. Primero, el paciente debe tener un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado. También que existan algunas otras comorbilidades, que sean mayores de 18 años, si tienen diabetes mellitus, apnea obstructiva del sueño. Bueno, ahí están todas las comorbilidades que pueden presentar. Entonces, todas estas las podemos tomar en cuenta para considerar si nuestro paciente es un buen candidato hacia un tratamiento quirúrgico. Y bueno, también que el tratamiento no farmacológico y el farmacológico hayan fracasado,
Entonces aquí es cuando se tomaría más en cuenta. Y pues además el tratamiento quirúrgico, las ventajas que tendría es que son a largo plazo, pero aún así el paciente debe seguir con una dieta y haciendo ejercicio. Y ya, eso sería todo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Si se fijan, lo que su compañera nos expuso, básicamente tiene que ver en relación al tratamiento. Primero, si nosotros no tenemos muy claro que nuestros pacientes primero tienen que entrar a un tratamiento nutricional, pues ya estamos fuera de lo que realmente debemos ofrecerle a los pacientes con obesidad. La mayoría de nuestros pacientes siempre van a buscar el lado o el camino más fácil, y entonces siempre van a llegar y pedirles un tratamiento farmacológico. La falta de apego al tratamiento tiene que ver con la falsa expectativa que tienen nuestros pacientes de resolver un problema de sobrepeso u obesidad que dio inicio hace mucho tiempo, ¿no? Generalmente cuando tenemos grado 1, 2, 3 de obesidad es porque hemos tenido una larga historia de obesidad, ya sea desde la infancia, ya sea siempre en la investigación de estos pacientes, tenemos que saber cuánto pesó al nacimiento ese niño, si fue un niño grande desde el momento del nacimiento, si la historia familiar de alimentación, todo eso debemos investigar en el caso de pacientes jóvenes, pequeños, ¿no? Porque la obesidad pues no es solamente para el adulto, y lo peor es que tenemos reportes de nuestra encuesta nacional en México, donde encontramos niños con mucho índice de masa corporal, tenemos niños con sobrepeso y con obesidad, y por supuesto las estadísticas de diabetes cada vez son pacientes más jóvenes. La mayoría de estos pacientes que transcurren su infancia y su adolescencia con obesidad van teniendo cambios de resistencia a la insulina, acantosis nigricans, todo lo que ya hablaron, y obviamente son pacientes que van a desarrollar diabetes en edades muy tempranas. Entonces, el trabajar con obesidad debería ser una de las estrategias de prevención que debería tener nuestro país, pero si se fijan, lo poco que pueden hacer, por ejemplo, aquí en el ISSSTE, se supone que hay una clínica de obesidad, se supone que hay un trabajo de obesidad en las unidades de medicina familiar, pero eso no es cierto. En realidad, el trabajo de prevención en México no existe. Entonces, cuando ustedes tengan a una persona, a un paciente en donde lo tengan, recuerden que primero tenemos que trabajar con la conducta de alimentación. La mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad han tenido en algún momento de su vida trastornos en la conducta de alimentación. Sí puede ser. Ni siquiera hace falta que sean comedores compulsivos, ni siquiera hace falta que se den atracones, etcétera. Simple y sencillamente, con hacer ayunos prolongados, que eso es algo que nos pasa muy comúnmente a la mayoría de las personas, ayunos prolongados, alimentos inadecuados, es suficiente para promover sobrepeso y obesidad. Entonces, en relación al tratamiento, primero, no olvidar, el tratamiento nutricional es la base del tratamiento de muchas enfermedades metabólicas, está incluida la diabetes y está incluido el síndrome metabólico y la dislipidemia, ¿sale? Segundo, el ejercicio debe ser trabajado como un tratamiento, ¿sí? Es decir, cuando ustedes lean un poco más allá de lo poco que podemos leer en estas clases de ejercicio, se van a dar cuenta del beneficio que tiene el ejercicio. Su compañera nos decía que como mínimo deberíamos hacer aproximadamente entre 30 y 40 minutos diarios para hacer el promedio de lo que ella nos dijo semanalmente. No me acuerdo si fue ella o si fue él, pero lo dijeron en la clase, ¿sí? Entonces, es complicado que la mayoría de nosotros, sobre todo trabajando, si no lo tenemos ubicado como parte de mi salud, yo lo hago, y menos en pandemia. Ahorita en pandemia todo el mundo incrementó de peso porque pues, la disponibilidad del refrigerador pues, está muy a la mano,
y porque en pandemia pues no pudimos salir a ningún lado y menos caminar y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas justificaciones tenemos, pero desafortunadamente el síndrome metabólico está a la orden del día y el síndrome metabólico es la antesala de la diabetes, es la antesala de los infartos, es la antesala de la aterosclerosis y ahí es donde tenemos que trabajar con el paciente que empieza solo con sobrepeso o con obesidad. Este tema debería venir antes en el temario de ustedes y no intermedio, sino deberíamos empezar siempre con obesidad, ¿sale? Y en relación al tratamiento farmacológico, su compañera tocó puntos que son muy importantes. En primer lugar, los pacientes se aburren muy fácilmente de entrar en un tratamiento nutricional. Ella dice, después de 3 meses de haberlos metido a un tratamiento nutricional, bueno, el paciente quiere que al día siguiente ya tenga una reducción de peso, porque, repito nuevamente, las expectativas son muy altas. Y eso es importante que lo platiquemos siempre con el paciente, de poner las cosas muy claras en su lugar, que la dieta tiene un porcentaje de beneficio que no es del 100%, que depende de mi edad, que depende de mi respuesta metabólica, y a eso le voy a combinar un tratamiento con ejercicio y que el ejercicio tiene que ser ABCD, obviamente adecuado a la edad del paciente, al estado cardiovascular del paciente. Y finalmente el tratamiento farmacológico, de lo que su compañera nos dijo, probablemente el que menos efectos secundarios tiene es el Orlistat, ¿verdad? Sin embargo, el Orlistat también tiene un porcentaje de efectos secundarios que a veces nuestros pacientes no toleran. Por ejemplo, a veces van y se comen una pizza y se toman su Orlistat, ¿no? ¿Y qué les pasa? Pues les pasa lo que les tiene que pasar, y entonces hay accidentes, y entonces nos suspenden los tratamientos, y etcétera, etcétera. Entonces, la obesidad es un tema complicado, es un tema difícil en su abordaje, porque, repito nuevamente, la tendencia de nuestros pacientes y toda la población en general es básicamente hacer las cosas lo más sencillo posible para mi vida. Y a veces el tener que estar ajustando nuestra alimentación, enseñarles qué significa un equivalente, qué significa un régimen de alimentación donde ellos deben elegir y hacer sus propios menús, les causa mucha flojera. Y entonces ya no lo quieren hacer y quieren que el nutriólogo les dé el menú, pero a la semana ya se aburrieron del menú y quieren otro menú, ¿sale? Entonces, es un tema bastante difícil. Es importante siempre, siempre, siempre trabajar con la conducta del paciente. Aquí debería estar incluido el enfoque multidisciplinario, donde el psicólogo y el psiquiatra formen parte importante del equipo, ¿verdad? Y después de trabajar con eso, integrarse el resto del equipo, y de ahí trabajar tratamiento farmacológico, y de ahí trabajar incluso lo que su compañera nos decía, tratamiento quirúrgico. Si se fijaron, tratamiento quirúrgico está indicado para cierto grado de índice de masa corporal. Sin embargo, ahora cada vez las cosas han ido cambiando, y obviamente esos tratamientos se pueden ofrecer para pacientes que tienen índice de masa corporal más bajo, pero que tienen ya como comorbilidades, y pacientes incluso jóvenes, ¿verdad? O sea, sí se les puede ofrecer mucho en relación al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el porcentaje de éxito, lo que buscamos es éxito a largo plazo. Ese porcentaje de éxito baja si nuestros pacientes no están bien enfocados terapéuticamente. Entonces, pero repito nuevamente, el trabajo psicológico y psiquiátrico debe ser parte fundamental del manejo de estos pacientes. La educación en salud, donde se integra el nutriólogo, donde se integra el activador físico, pero el activador físico bien, o sea, alguien que esté dirigido a hacer una reducción de peso, no solamente a mueve tus articulaciones y levántate de tu silla y muévete, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un programa, creo que se llamaba Muévete? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que lo puso? Chécate, mídete, muévete, ¿no? Ándale, muévete, pero muévete significa que mueves de tu silla cada determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí sentados, se supone que debemos tener pausas activas, ¿no? Y bueno, en realidad las pausas activas no nos van a ayudar para bajar de peso, pero bueno,
algún intento se tiene que hacer. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas de este tema, chicos? No, doctora. ¿No? Bueno. Lo que les había comentado del examen, ¿quieren que abarque hasta obesidad para no integrar diabetes? Porque diabetes es mucho. Ya sigue diabetes, ¿no? Sí, doctora, ya sigue. ¿Sí? ¿Ya lo platicaron o todavía no? ¿Cómo? Ajá, Que- sí, ya habían platicado en relación al primer examen, que si lo podemos hacer el viernes. Ah, Va no, a aún. bajar hasta acá, hasta obesidad. El viernes hasta obesidad. ¿O quieren que abarque hasta diabetes? Porque diabetes ya lo podemos empezar a ver mañana. No, doctora, o sea, podemos empezar a ver el tema mañana, pero el examen que sí sea el viernes Ajá, y que sea hasta obesidad. hasta obesidad, exacto, para no Ujú. integrar el diabetes. Y ya en el siguiente examen integramos diabetes, lípidos y una parte de tiroides, porque me parece que ya sigue tiroides, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Chicos, bueno, ¿me dicen al ratito? Sí, doctora, yo le confirmo. Ajá, vamos a terminar ahorita y te comento en un ratito más, porque tengo paciente. Si, si podemos conectarnos un ratito más tarde, ¿sí? Ok, doctora. Pacientes tengo, pero creo que ya tengo dos. Entonces, ahorita avanzo con la consulta y en un ratito más te aviso y si no, ya mañana nos conectamos para la clase de diabetes. ¿Sale? Doctora, ¿podríamos ver mejor diabetes mañana? ¿De acuerdo? Sí, sin problema. Ok, por favor. Sin problema. Gracias. Ya nos conectamos mañana. ¿Sale? Gracias, buen día. Gracias, Bye. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.